Hoy tenemos esta clase de álgebra llamada Teoría de Exponentes 1, ¿no? Mi nombre es el profesor Germán Vergara de Aprende con Germán. Vamos a empezar primero con el exponente entero positivo, ¿no? ¿Por qué es importante empezar con el exponente entero positivo? Porque el exponente entero positivo nos permite realizar, digamos, operaciones, pero de una manera básica, ¿no? Digamos, por intuición, ya que el exponente entero positivo es lo primero que se nos debe ocurrir cuando utilizamos la palabra potenciación, ¿no? Vamos a definir entonces el exponente entero positivo. Para un número entero mayor que 1, yo puedo decir que si yo elevo x a la n, para mí, ¿qué va a ser? Va a ser la multiplicación de x por x por x, ¿cuántas veces? Las veces que indica el exponente, o sea, en este caso, n veces. Es importante que este exponente sea entero porque, digamos que sea 3, entonces yo voy a poder tener la certeza de multiplicar 3 veces. Lo mismo no pasaría si fuese negativo, porque si fuese negativo, menos 3, ya no podríamos hacer ese tipo de multiplicaciones, ¿no? Porque menos 3 veces no tiene sentido. Tampoco tiene sentido 0 veces ni 1 veces, ¿no? Entonces, en este caso es importante que este n sea un número natural mayor que 1, ¿no? O un número entero mayor que 1. De esa manera lo podemos hacer de forma, digamos, intuitiva, ¿no? De forma intuitiva. Por ejemplo, si este exponente es 4, yo tranquilamente multiplico el x 4 veces. No necesito de muchas propiedades ni teoremas para efectuar una potenciación con exponente entero positivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando n es 1? Entonces, como no existe una veces, ¿no? O no se puede multiplicar un número una vez, entonces cuando el exponente es 1, la definición es la siguiente, ¿no? Si yo elevo x a la n, en este caso sería x a la 1, ¿no? Ya que n está valiendo 1. Y para mí, x a la 1 va a ser lo mismo que x, ¿ya? Entonces, esa es una definición cuando el exponente es 1, ya que multiplicar una vez como que no tiene sentido. Para multiplicar tengo que hacerlo a partir de 2 veces como mínimo, ¿no? Muy bien, entonces, debido a que esto es muy intuitivo, vamos a hacer algunos ejemplos súper básicos. A ver, aquí tenemos el número menos 2 y lo quiero elevar a la 4. Recuerden que ese 4 es un número entero positivo, ¿no? Y es mayor que 1. Entonces, ese 4 me va a indicar más o menos lo que yo tengo que hacer de acuerdo a esta definición de arriba. Para eso vamos a ir preguntando, a ver, Stacy, buenos días. Sí, Buenos días. buenos días. ¿Qué tal, Stacy? Una preguntita. Si tú tienes menos 2 a la 4, ¿cómo lo podrías efectuar más o menos, teniendo en cuenta esta definición? Multiplicar menos 4 veces. Excelente. Multiplicamos el menos 2 4 veces, ¿no? Por sí mismo, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacerlo más despacio. Ahí tenemos que multiplicar menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Las veces que me indica el exponente, ¿no? No importa si la base es negativa. Recuerden que cuando está el paréntesis, el menos también tiene que multiplicarse 4 veces, ya que el exponente está ordenando a todo el número, incluyendo su signo, ¿no? En este caso, Stacy, ¿cuál sería tu respuesta? 16. ¿Con qué signo? ¿Con más o con menos? Positivo. Positivo, excelente, muy bien. ¿Por qué, a pesar de que hay muchos números negativos, el resultado sale positivo? Veamos. Porque hay que recordar que cuando multiplicamos menos por menos 2 veces, nos da más, ¿no? Y si lo multiplicamos por menos nuevamente, vuelve a ser menos. Pero como todavía tenemos que multiplicar una vez más, entonces volvería a ser más, ¿no? Eso es el por qué de pronto, si la base era negativa, al final resultó positivo, ¿no? A ver, recuerden que cuando un número es positivo no necesitamos colocar el signo, por lo tanto, simplemente la respuesta es 16, como nos dijo Stacy, ¿no? Muy bien. Vamos a ver con el segundo ejemplo y para eso vamos a ver a Carlos. Carlos, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo podríamos resolver este ejemplito, menos 5 elevado al cubo? Multiplicando el menos 5 3 veces. Excelente, ¿no? Entonces, más o menos vamos a tener que multiplicar de esta forma, ¿no? Menos 5 por menos 5
y nuevamente por menos 5, las veces que me indica. Carlos, ¿y cuál sería tu respuesta en ese caso? Menos 125. Muy bien, menos 125. ¿Por qué acá sí el menos llegó hasta el final, digamos, ¿no? Ah, porque si multiplicamos menos por menos 3 veces, entonces en ese caso va a seguir siendo negativa la respuesta, ¿no? Y de acá se deduce una propiedad muy importante que ya la mayoría lo debe haber escuchado, ¿no? Veamos. Cuando tenemos una base negativa, como el primer caso, ¿no? Y el exponente es par, ¿no? Así como el 4, al final el resultado va a ser positivo, ¿no? Lo que les explicaba, si multiplicas el menos 2 veces, se vuelve más. 4 veces también se vuelve más, ¿no? Entonces, siempre que la cantidad de veces sea par, al final va a resultar positivo, ¿no? Pero cuando sea impar, como en el segundo caso, va a ser negativa al final la respuesta, ¿no? La potencia. Ahora muy bien, ¿por qué no hemos hecho ejemplos con positivos? Porque bueno, cuando un número es positivo, al final la respuesta siempre va a tener que ser positiva, debido a que más por más, no importa las veces, siempre va a ser más, ¿no? Entonces, cuando la base es positiva no tenemos que preocuparnos mucho, más preocupante es cuando la base es negativa. Ahí sí tenemos que tener cuidado con el signo que coloco al final, ¿no? Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, pero acá sí les pido que presten mucha atención, por favor, porque quiero que observen una diferencia. En el primer ejemplo y en el segundo, el número negativo está entre paréntesis, ¿no? En cambio acá el número, en este caso el 2, no tiene un paréntesis y el menos tampoco está dentro de un paréntesis. Entonces, ¿esto qué significa? A ver, es una cuestión de notación, no es que se pueda demostrar, sino que uno tiene que acostumbrarse a que cuando vea un menos 2 a la sexta significa que el 6 solamente va a ordenar al 2, no al signo negativo. Entonces, el único que se va a multiplicar 6 veces es el 2. El signo no, como lo hicimos en los primeros casos. Ahora, tú te preguntarás, Germán, ¿y qué está pasando con el signo negativo? ¿Dónde quedó? No te preocupes, el signo negativo va a quedar siempre a la izquierda. No tiene por qué desaparecer ni tampoco repetirse 6 veces. Ahora bien, multiplicamos 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, que sería 2 a la sexta, eso nos va a dar 64, y como puedes observar, el menos sigue estando hasta el final. Y eso a veces nos lleva a una confusión debido a que muchas veces nos guiamos de esta propiedad, ¿no? Ah, a mí me dijeron que un negativo elevado a un exponente par sale positivo, sí, pero aquí eso ya no cumple, porque como les digo, el exponente, a pesar de ser par, no le ordena al signo, solamente le ordena al número. ¿Y por qué? Porque esa es una notación matemática de la cual nos tenemos que acostumbrar. Es más, aquí les pongo otra reseña. Esa misma notación, menos 2 a la sexta, es lo mismo que yo pongo un menos y entre paréntesis 2 a la sexta. O sea que el menos estaría fuera del paréntesis. Tú podrías colocarle aquí al 2 un paréntesis y no va a afectarse en nada, pero el menos sí tiene que estar afuera. Sin embargo, si el menos estuviese adentro, ya sabemos lo que pasaría como en el primer caso, ¿no? Como el exponente es par, se volvería positivo, pero en este caso no. Es una cuestión, como les digo, y les repito una vez más, de notación y hay que acostumbrarnos, ¿ya? Aquí tenemos otro ejemplo con fracciones, ¿no? 2/3 a la quinta. En este caso, también tengo que obedecer al exponente 5 veces, ¿no? El 2/3 se va a multiplicar 5 veces debido a que el exponente es 5. No importa que la base sea fracción, no importa que la base sea decimal, negativa, como ya lo hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora, recuerda que cuando multiplicas varias fracciones, las fracciones se multiplican de manera horizontal, de manera lineal, ¿no? Primero todos los numeradores y luego todos los denominadores. En este caso, al multiplicar 2 por 2 por 2, 2 a la quinta, nos va a resultar 32, y 3 a la quinta también es 243, ¿no? Aquí se explica una propiedad que lo vamos a hacer más adelante, de por qué cuando tenemos una fracción, ojo, entre paréntesis, elevada a un exponente, el exponente afecta a ambos, al numerador y al denominador. ¿Por qué? Porque a las finales nos vemos en la obligación de que el numerador se tiene que multiplicar las 5 veces en este caso y el denominador también, ¿no? De ahí se deduce por qué el exponente afecta a ambos miembros de la fracción. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado a una parte importante. Sin embargo, hay una pregunta que a veces me la hacen
bueno, mis alumnos, ¿no? Es muy cotidiana en los salones a veces de clases. ¿Cuánto es 0 a la 100? Por ahí no sé si alguien quisiera participar. ¿Cuál sería su respuesta? ¿0 a la 100? ¿Alguien se anima por ahí? Debería ser 1, 0, mejor que yo. Ya, o sea, estás entre la duda de 1 o 0. Claro, esa duda se genera porque hay una propiedad justamente cuando el exponente es 0. ¿Y por qué cuando el exponente es 0 hay una propiedad? Porque como les decía al inicio, 0 veces no tiene sentido. Entonces, para ese caso, tendríamos que aprender un teorema, una definición nueva, una propiedad nueva. Pero en este caso, el exponente es 100 y 100 veces sí se puede multiplicar. Entonces, para este caso no necesitamos ninguna propiedad ni nueva definición. Simplemente 0 a la 100, ¿qué se va a significar? Multiplicar 0 por 0 por 0. ¿Cuántas veces? Las veces que me indique el exponente, que en este caso son 100 veces. Y tú debes de saber que cuando multiplicas un número por 0, el resultado siempre es 0, ya que el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación, ¿no? Entonces, ahí la respuesta va a ser 0. Conclusión, cuando la base es 0, no hay por qué preocuparnos. La preocupación es cuando el exponente es 0, porque no tiene sentido multiplicar 0 veces. Y justamente hablando del exponente 0, vamos entonces a estudiar esta nueva definición. Exponente 0. Cuando un exponente es 0, por definición, se considera que el resultado va a ser 1, ¿de acuerdo? Excepto para la base que sea 0, ¿no? O sea, esto cumple para cualquier número real, excepto el 0. Con respecto al 0 a la 0, vamos a hablar un poquito más adelante. Vamos a hacer algunos ejemplos por aquí. Por ejemplo, acá tengo menos 2 entre paréntesis a la 0. A ver, Carlos, buenos días. ¿Cuánto sería menos 2 todo a la 0? Sería menos 2. Ya, hay que recordar que aquí tenemos un teorema. Recuerda que el teorema nos dice que cuando un número lo elevamos a la 0, el resultado, ¿cuánto es? Mira aquí en el recuadro. Debe ser 1. Entonces, como este es un número elevado a la 0, no importa que el número sea negativo. ¿Por qué? Porque acá dice que ese x puede ser cualquier número real, excepto 0, ¿no? En este caso, el menos 2 es un número real. Por lo tanto, menos 2 a la 0 va a resultar 1. ¿De acuerdo? No hay por qué dudarlo. Eso se demuestra a partir de otras propiedades que vamos a estudiarla más adelante, ¿ya? Se demuestra o comprueba, mejor dicho. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo. Stacy, ¿cuál sería tu respuesta para la letra B? Menos 1. Excelente, muy bien. Como habíamos hablado hace un rato, cuando el menos no está dentro del paréntesis, el exponente no tiene por qué afectar al menos. Entonces, en ese caso, 7 a la 0 es 1, pero el menos iría detrás, ya que no está dentro de un paréntesis como en el primer caso, ¿no? Y eso les hablé que es una cuestión de notación y una cuestión de costumbre. Nuestra vista tiene que acostumbrarse a que cuando veamos ese tipo de operaciones, el exponente, en este caso el 0, no debe de afectar al signo negativo, ¿ya? Aquí tenemos otro caso, 2 raíz de 7 a la 0. A ver, ¿algún voluntario para ese ejercicio? 2 raíz de 7 a la 0. 2. Sería 2, muy bien. ¿Por qué? Porque el 0 no afecta al 2, solamente afecta a la raíz de 7, algo similar a esto. Entonces aquí el 2 va a continuar en su sitio, pero raíz de 7 a la 0, debido a esta definición, va a ser 1, ¿no? Y al final 2 por 1 te va a resultar 2, ¿no? Esto de repente puede traer un poco de confusión, pero aquí, a ver, tenemos el siguiente ejemplo, donde el 2 raíz de 7 está elevado a la 0, pero el 2 raíz de 7 está entre paréntesis, ¿no? En ese caso, ¿qué se cumpliría? Que el 0 sí afecta a todo, y por lo tanto, en ese caso, la respuesta sí sería 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con respecto a 0 a la 0? 0 a la 0, en la mayoría de universidades, exámenes de admisión, colegios, se considera como un resultado no definido. Aunque cierto sector de los matemáticos, algunos matemáticos, lo consideran 1 porque les cumple y les ayuda a resolver ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, en programación y otro tipo de carreras, ¿no? Pero en este caso, todavía eso no está aceptado a nivel universal. Por lo tanto, nosotros vamos a considerar todavía que 0 a la 0 no está definido,
¿ya? Hay una discusión sobre considerarlo 1, como les digo, pero todavía no se esclarece a nivel mundial. Entonces vamos a considerarlo como no definido. Muy bien, vamos a continuar entonces ahora con el exponente negativo. ¿Qué pasa si mi exponente es negativo? O sea, ¿cómo elevo x a la menos 3 si menos 3 veces no existe? Ajá, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí no podemos usar la intuición. Ahí no podemos usar, digamos, el sentido común. No, para esto necesitamos aprender una nueva definición. La definición nos dice que si tenemos un x elevado a la menos n, eso va a ser 1 entre x a la n. O sea, va a ser la inversa de la potencia original, ¿no? Sin considerar el negativo. Vamos a ver aquí un ejemplo para que ustedes observen. Si yo tengo 2 a la menos 3, 2 a la menos 3, yo lo único que tengo que aplicar es esta definición. Sería 1 sobre y debajo colocar 2 al cubo. O sea, colocar la misma potenciación que está aquí, pero sin el exponente negativo. Ya el exponente negativo, al momento de invertir el resultado, ya no se debe de colocar el exponente negativo. Y en ese caso va a ser 1/8, ¿no? Ya que 2 al cubo es 2 por 2 por 2, 8. Entonces, recordar que cuando el exponente es negativo, ahí no podemos multiplicar algo menos 3 veces. Y como no podemos multiplicar algo menos 3 veces, tendríamos que aplicar esta definición del exponente negativo. Por cierto, esta definición tampoco cumple para el 0, ya que la división entre 0 tampoco está determinada, ¿no? Entonces, por eso es que aquí cumple para todos los números excepto el 0, ¿ya? Veamos aquí, tenemos menos 4 a la menos 2. En este caso, tú ya te estarás preguntando, pucha, ¿ahora qué hago si los dos son negativos? Ya ver. Hemos dicho que la base no importa si es negativa, la base tú la debes de respetar tal y cual está. Pero cuando el exponente es negativo, aplicamos esta definición. Entonces colocamos 1 y debajo colocamos menos 4. Y fíjate que el exponente que antes era menos 2, aquí ya pasó a ser 2, ¿no? De negativo pasó a ser positivo, el exponente. ¿Por qué? Porque ya hemos invertido la respuesta, ¿no? La base no tiene por qué cambiar de signo, porque la base, tal y cual está acá en la propiedad, observa aquí en el recuadro verde, el X sigue estando en su mismo sitio, ¿no? Perdón, con su mismo signo. Sin embargo, el exponente, que era negativo, ya pasa a ser positivo. Muy bien, hemos estudiado hace un momento esto de menos 4 al cuadrado, ¿cierto? A ver, Carlos, ¿cuál sería la respuesta final aquí? Sería un 16. Excelente, un 16avo, ¿no? 1 sobre 16. ¿Qué pasó con el signo? Ya habíamos dicho que cuando un número es negativo y lo elevamos a un exponente par, se vuelve positivo, ¿no? Recuerda que el menos está dentro del paréntesis. Se aplica la propiedad. Aquí tenemos un caso muy especial. ¿Por qué? Porque la base es fracción. Y si la base es fracción, ya no conviene poner el 1 sobre porque lo vamos a complicar. Pero como el 1 sobre significa la inversa, entonces cuando la base es fracción, vamos a invertir la fracción directamente. O sea, ya no vamos a colocar 1 sobre, sino vamos a colocar de frente la fracción original, pero invertida. Como acá era 4/3, acá le colocamos 3/4. Y fíjate que como ya es invertido, ¿qué pasa con mi exponente negativo? Se vuelve positivo, ¿no? Hemos visto ya hace un rato un problema con fracción. Recuerda que este 5 ordena tanto al 3 como al 4. Entonces, vas a tener que elevar 3 a la quinta, que sería 243, y 4 a la quinta, que sería 1024, ¿no? Para eso tenemos que multiplicar el 4 5 veces consigo mismo, ¿no? Entonces, así es como se resuelve cuando el exponente es 0 y cuando el exponente es negativo. Vamos a continuar ahora con algunos teoremas importantes. Préstenme mucha atención. El teorema 1 que nos dice que cuando multiplico bases iguales, los exponentes se suman. Claro, porque esta base la estás multiplicando m veces y la otra n veces. Entonces, si tú vas a contar las veces, va a ser la suma del total, ¿no? En este caso, m más n. A ver, vamos a hacer un ejemplo con esto. Aquí tenemos x a la 7 por x a la 3.
por la propiedad o el teorema 1, vamos a tener que sumar 7 más 3, 10, ¿no? ¿Por qué? Como te decía, porque acá el x se va a multiplicar 7 veces, el otro x 3 veces, y si yo cuento todas las veces que estoy multiplicando, pues serían 10 veces. Es por eso que es necesario sumarlo. Vamos a ver acá un teorema 2 que confunde a muchos. En este caso, esto se llama potencia de potencia, ¿no? Cuando tengo un exponente que afecta a toda una potencia que obviamente está entre paréntesis. En ese caso, el teorema 2 que nos indica que el exponente que está dentro con el exponente que está afuera se multiplican. Pueden haber varios exponentes consecutivos, ¿no? Pero siempre uno afuera entre paréntesis. En ese caso, multiplicas todo. Veamos un ejemplo aquí. Tenemos x a la 3 a la 2. Por esta propiedad multiplicamos 3 por 2 y sería x a la 6. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo muy sencillo. Pero este ejemplo, aunque te parezca sencillo, confunde con este otro ejemplo. Porque aquí tengamos cuidado con algo. En este caso, ya no podemos aplicar este teorema. ¿Por qué? Porque este 2 al comienzo, quiero que observes la pantalla, este 2 afectaba a todo, al x al cubo. Pero este 2, según la notación que vimos hace un rato, no afectaría al x al cubo, solamente afectaría al 3. Y nosotros vimos hace un momento que 3 al cuadrado era 9. Por lo tanto, aquí no aplica este teorema. Aquí el 2 solamente afecta al 3. Y todos sabemos que 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Entonces, hay que tener cuidado con confundir estas dos. La primera se llama potencia de potencia y a esto se le acostumbra llamar exponente de exponente. ¿Qué pasaría si el 3 estuviese con un negativo? Si estuviese con un negativo y entre paréntesis, igual saldría 9. 9. ¿Por qué? Porque ya hemos quedado que cuando está el negativo entre paréntesis y el exponente es par, al final el resultado resulta positivo, ¿no? Pero mira, en este caso tenemos x menos 3 al cuadrado. Fíjate que el menos no está entre paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese menos se va a quedar hasta el final, ¿no? Va a ser x a la menos 9. Entonces, les pido que tengan presente estos tres ejemplos para no confundir, ¿ya? Ahora, aquí tenemos el último teorema de esta parte, el teorema de 3, que nos dice que cuando dividimos bases iguales, los exponentes se restan, ¿no? Claro, tiene mucha lógica. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si yo tengo x a la 7 y abajo x a la 3, recuerda que x a la 7 significa que el x se está multiplicando 7 veces arriba, ¿no? En el numerador. Y abajo se está multiplicando 3 veces. Entonces voy a poder cancelar esas 3 veces de abajo con 3 veces de arriba. Pero como arriba habían 7 y estoy cancelando 3, me van a quedar 4. Entonces es por eso que al final estos exponentes se restan. Y te queda obviamente 7 menos 3, 4. Muy bien, entonces esto ha sido un repasito de esos teoremas muy importantes, pero ahora vamos a reflejarlo en un ejercicio. Ojo, en este último teorema, tener en cuenta que este x tiene que ser distinto de 0, porque les comenté que la división entre 0 no está definida. Veamos aquí un ejemplo aplicativo. Dice reduce, nos dan toda esta expresión y nos piden indica el exponente final de x. Y nos aclaran que x es distinto de 0. Claro, lo que les explicaba hace un momento. Muy bien, necesito su participación, por favor. Primero, a ver, vamos a colocar la rayita. El x a la 10 lo dejo en su sitio, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que alguien me ayude aquí con esta parte que está en el centro. A ver, vamos a preguntar a algún participante. Stacy, buenas. ¿Sale x a la 6? X a la 6. No te vayas, Stacy, por favor. Y en este otro caso, ¿cuánto saldría? X a la 8. Perfecto, muy bien. Hasta ahí Stacy nos demuestra que está diferenciando, ¿no? En el primer caso está aplicando el teorema 2, donde es potencia de potencia se multiplica 2 por 3, 6, pero en este caso está aplicando algo que yo apliqué acá en el segundo ejemplo de azul, ¿no? Que el exponente solamente afecta al 2 y 2 al cubo es 8. Entonces, ahí estamos diferenciando las distintas notaciones que nos da la matemática y del cual debemos de acostumbrarnos, ¿no? Ahora, en este caso,
Este caso es similar al del medio, o sea, también es una potencia de potencia. Entonces, aquí sí aplicamos el teorema 2. Multiplicamos menos 2 por 3 y nos va a salir menos 6. Muy bien. ¿Qué podemos hacer en la parte de arriba ahora? A ver, vamos a preguntar. Carlos, ¿alguna idea para esta parte de arriba, lo que está acá de amarillo arriba? Se sumarían los exponentes y Excelente. dejaríamos... Entonces, ahí vamos a sumar los exponentes. ¿Y cuánto nos resulta, Carlos? Serían 24. Sería x a la 24, perfecto. Y abajo sería x a la menos 6. Bien, creo que acá está ya casi listo, ya está solo frente al arco, como para darme la respuesta. ¿Alguien, por favor, se anima a decirme cuál es la respuesta final en esta parte? X a la 30. Excelente, x a la 30. Aquí, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar el teorema 3. ¿Qué nos dice el teorema 3? Que los exponentes se deben de restar. Pero a la hora de restar tenemos que hacerlo de la siguiente manera. X a la 24 menos, este primer menos es por el teorema 3, que nos pide que restemos los exponentes. Y este otro menos es porque debajo tenemos un número negativo y tenemos que respetar su signo. Y por lógica, aquí menos por menos se va a convertir en más y nos va a resultar x a la 30. No te olvides que acá solamente te piden el exponente final de x. Entonces, la respuesta final es que el exponente final de x es 30, ¿no? Entonces, damos como respuesta solo el exponente. Vamos a pasar rápidamente a estudiar dos propiedades más para acabar nuestra clase. A ver, muy bien. Prestemos mucha atención, por favor. En este caso, tenemos el teorema 4, que nos dice que cuando multiplicamos, cuando tenemos dos factores y afuera un exponente, ese exponente afecta a todos los factores, ¿no? En este caso, a ambos factores. Pueden ser 3, 4 factores, el exponente afecta a cada uno de ellos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo aquí. Si yo tengo x por y a la 7, el 7 afecta al x y afecta al y, ¿no? O sea, se cumple la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación, ¿no? O sea, es la propiedad distributiva de la potenciación con respecto a la multiplicación, ¿no? Y hay que recordar que esto también se puede hacer en sentido inverso. O sea, si yo tengo x a la 7 por y a la 7, yo puedo colocar los dos factores entre paréntesis y un solo 7, ¿no? Recordar que esta propiedad no se cumpliría si fuese suma, solamente cuando es producto y también, como vamos a verlo aquí, cuando es cociente. Si tenemos una división, también el exponente afecta a ambos. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo x a la 7, disculpen, aquí debería ser 7, ¿ya? Esto es un error, vamos aquí a arreglarlo rápidamente. Vamos aquí a arreglarlo rápidamente. A ver, vamos a borrar esto. Y vamos a colocarle ahí en su lugar el número 7, ¿ya? Vamos a colocarle el número 7. Bien, ahí está nuestro número 7. Muy bien, entonces podemos notar que en este caso se coloca los dos miembros de la fracción entre paréntesis y afuera un solo exponente, que en este caso sería 7, ¿ya? También puedes hacer lo contrario, ¿no? El x se eleva a la 7 y el y se eleva a la 7. No vayan a cancelar, por favor, los exponentes. Esa propiedad no existe. Un exponente con otro exponente jamás se pueden cancelar. Solamente podemos aplicar este teorema. Y recuerden que estos teoremas de la distributiva de la potenciación solamente es con respecto a la multiplicación y con respecto a la división. Jamás con respecto a la adición ni sustracción, por favor. Para eso ya vamos a estudiar más adelante los productos notables. Bien, ya que hemos explicado esos dos ejemplos interesantes, vamos con el último ejercicio que les tengo que preparados, ¿no? A ver, dice reduce y me dan toda esta expresión. A ver, quiero que observen aquí algo muy importante. En esta parte tengo 5 a la m cuadrado por 4 a la m cuadrado. Si se fijan, tienen el mismo exponente. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Lo que puedo hacer, señores, en ese caso es bajar el 2, porque ese 2 no está con el mismo exponente, pero el 5 y el 4, como tienen el mismo exponente, voy a aplicar esta propiedad. Voy a
colocarlos en un solo paréntesis, o sea, el X va a ser el 5, el Y va a ser el 4 y los voy a multiplicar. 5 por 4 es 20 y afuera voy a colocar el exponente que debe ser el mismo que había al inicio. Miren aquí, por favor, este ejemplo que les enseñé. Se colocaban los factores, se multiplicaban y el exponente no tiene por qué cambiar, señores. O sea, no tengo que sumar 7 más 7 ni multiplicar 7 por 7. Simplemente tengo que colocar el mismo exponente. Por lo tanto, acá multiplico 5 por 4, que es 20, y coloco el mismo exponente. El 2 lo debes dejar aparte, ya que él no tiene ese exponente. En el segundo caso, aplicamos la propiedad anterior, potencia de potencia. Se multiplica m por m y me va a salir m al cuadrado. En el tercer caso lo vamos a dejar por mientras igual, y en la parte de abajo lo que nos convendría es colocar 6. Aquí podemos hacer el siguiente artificio. Yo puedo colocar 2 al cuadrado y afuera m cuadrado. ¿Por qué? Porque como estos se multiplican, al final me va a salir 2m cuadrado, ¿no? El 2 por el m cuadrado igual resulta 2m al cuadrado. Ahora mira lo que vamos a hacer. Si tú te fijas arriba, todos tienen un factor común, que es 20 elevado a la m cuadrado. Entonces, voy a factorizar el 20 a la m cuadrado y entre paréntesis voy a colocar el 2 que dejé aquí, el 2, más el 1 que se supone que lo está multiplicando aquí. No te olvides de ese 1, por favor, más el 3 que tenemos acá al final. Y abajo voy a colocar el 6, voy a elevar 2 al cuadrado, que es 4, y el m cuadrado. Ahora fíjate que 2 más 1 más 3, ¿cuánto es? Es 6. Entonces, ¿qué va a pasar con ese 6? Lo cancelo con el 6 que está abajo. Y me va a quedar el 20 a la m cuadrado sobre el 4 a la m cuadrado. Pero tienen el mismo exponente. Aquí aplicamos este teorema 5, ¿no? En este caso yo puedo dividir 20 entre 4 y afuera colocar el mismo exponente que tenían ambos al inicio, ya que ese exponente afecta al 20 y afecta al 4. Por lo tanto, mi respuesta, señores, va a ser 5 elevado a la m cuadrado. Muy bien, ha sido un gusto poder compartir esta clase con ustedes. Nos vemos hasta la siguiente. Gracias.